Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me les bendiga. En este día tan especial que hemos dedicado, hemos estado orando al Señor. Quiero expresarles a todos de manera muy importante algo que Dios ha puesto también en mi corazón y es la pregunta: ¿eres salvo? Es la gran pregunta que todos nos podemos hacer, que muchas personas hoy tal vez se hacen. También a muchas personas no les importa saber si son salvos o no son salvos. Hay tres verbos, participios pasivos en el idioma griego que corresponden a la palabra salvar. La traducción se da en el español: se ha sido o he sido salvado. Salvación es una palabra muy interesante para todos. ¿Por qué? Porque comprende muchas cosas, y entre esas muchas cosas que comprende la palabra salvación, por lo que hay tres tiempos verbales para salvación. Primero, ha sido liberado de la pena del pecado. En segundo lugar, está siendo liberado del poder del pecado. Y en tercer lugar, en el Salmo 107, el versículo 10, el adelante hasta el versículo 22 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes al consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamó en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Señor, en esta mañana yo te pido que tú bendigas esta palabra, que nos guíes y nos dirigas por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para poder entender y explicar a cada uno de los que me escuchan y responder a esta gran pregunta: Señor, ¿eres, soy o como salvo? En este salmo, reconocer la libertad del pasado, el salmista da gracias a Dios por las muchas veces que ha salvado a su pueblo. Cuando este pueblo ha clamado a Dios, Dios los ha liberado en cada situación, y así lo narra la historia. Hoy veremos dos ejemplos. El primer ejemplo que trataré en esta mañana es libertad de las cadenas del pecado. En el versículo 10 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte y estaban aprisionados en aflicción. Allí se nos narra que la gente estaban sentados en las tinieblas, y dice que moraban y vivían en medio de las tinieblas. El versículo 13 dice que luego que clamaron a Jehová en su angustia, el Señor los libró de sus aflicciones. Dice, pero en su angustia clamaron al Señor, a Él, y Él los salvó de su aflicción. Esto pasaba muy a menudo, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, y asimismo sucede en el día de hoy. Eran atacados, eran esclavizados de manera física, de manera psicológica, de manera espiritual,
y muy diferente al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos esclaviza, se nos ataca espiritualmente. El pecado solamente conduce a la oscuridad más profunda. El pecado se convierte en algo adictivo. El pecado encadena. Pero en la cruz de Jesús hemos aprendido que Él rompió las cadenas, Él perdonó nuestros pecados y Él nos liberó. El segundo ejemplo que quiero darles es la libertad del miedo a la muerte. Y el salmista enseña que ellos se rebelaron, se acercaron a las puertas de la muerte y que otra vez clamaron y el Señor los salvó. El versículo 20 dice, y envió su palabra y los sanó y los liberó de su ruina. Dios les envió la palabra ¿para qué? Para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Esto fue una prefigura de lo que Jesús hizo por ti. Él te rescató de la tumba, te rescató del miedo a la muerte y fuimos liberados del miedo a la muerte, fuimos liberados del temor que esto nos da. El salmista proclama en el versículo 21 en adelante hasta el 23 de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. El salmista nos escribe, nos relata de que dan gracias al Señor, que debemos dar gracias a Él, debemos alabarle, que debemos ofrecer sacrificios y que debemos proclamar también sus obras. En segundo lugar, el capítulo 1, en los libros de Gálatas, en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 24, el apóstol Pablo nos motiva a que disfrutemos de la libertad en el presente. Nuestra salvación, queridos hermanos, fue conquistada a un gran costo. En el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, un siglo malo, un mundo lleno de maldad. Y esta carta a los Gálatas, escrita en un contexto en el que la estaba bajo amenaza. Es una de las primeras cartas del apóstol a la iglesia. Y Pablo estaba denunciando por qué la libertad del evangelio está en amenaza. La libertad se puede perder de manera muy fácil, pues la religión puede llegar a usarse para controlar a la masa, para manipular a las personas, y así la usó en el pasado el apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo de Tarso. Pero lo más importante es que es algo muy diferente, una libertad que viene de adentro. El mensaje del evangelio es un mensaje de eres liberado del pecado, liberado de la culpa, la vergüenza, eres liberado de la adicción, eres liberado de la muerte y también eres liberado, eres justificado mediante las obras de la ley. Hoy en el presente no tenemos que
circuncidarnos, no tenemos que volvernos judíos. Ahora somos cristianos, ahora somos seguidores de Cristo Jesús. Hermanos queridos, la libertad estaba en juego. En los primeros años de viaje del apóstol, había fundado unas iglesias en las provincias romanas, incluyendo la provincia de Galicia. Y allí él les había contado de Jesús. Les había contado que Jesús es el que libera, que Jesús es el que sana, que Jesús era el que traía salvación, y ellos habían experimentado la libertad en Cristo Jesús. Pero años más tarde, algunos de los líderes religiosos cuestionaban las opiniones del apóstol Pablo e intentaban introducir normas que estaban acabando con la nueva libertad de los Gálatas. Y ellos decían, no es suficiente poner la fe en Jesús, sino que debían circuncidarse. Estos hombres estaban marcando límites entre lo que significa ser un cristiano verdadero. Hoy muchos intentan marcar límites y enseñan que no es suficiente ser cristiano, sino que ser como nosotros. Necesita ser evangélico, necesita ser católico, necesita ser pentecostal, etcétera, etcétera. Tienes que ser como ellos. Lo mismo que son ellos. Pero hermanos, la realidad es que es suficiente. No hace falta circuncisión o ninguna otra manera. La base sólida, la base roca es Jesús. Y Pablo testifica de manera muy especial sobre su la libertad en Jesús. Y cómo esta experiencia cambió de furia, de persecución a la iglesia del Señor para destruirla a alguien que quería construir. En el versículo 13 dice, cerca de mí en otro tiempo en el judaísmo que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y también en el versículo 23 dice, solamente oían decir que en otro tiempo predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y todos y glorificaban a Dios en mí. Hermano, nadie está más allá del alcance de Dios. Y en circunstancias como la que vivimos, esto es realidad. El testimonio del apóstol Pablo no solo es una prueba de que Dios nos perdona, sino que nos libera y que te puede gustar lo que hayas hecho en el pasado. El testimonio del apóstol Pablo fue siendo un testimonio poderoso. 24 lo atestigua de la siguiente manera, dice, y glorificaban a Dios en mí. La respuesta de la gente, la respuesta de fe de aquellas creyentes en esa época era que glorificaban a Dios en él. Hermanos, si nuestro testimonio es correcto, tendrá un impacto en aquellos que lo escuchen. En medio de la crisis, en medio de esta enfermedad, en medio de esto, el pueblo de Dios tiene que no nos escuchará. Pero también quiero decirles en tercer lugar que la salvación anticipa la libertad en un futuro. Isaías, en el capítulo 33, hace una descripción de la libertad y escribe que será aún mayor, será libre del pecado, será libre y que vendrá un tiempo de eterno gozo eterno donde el dolor, donde los lamentos serán totalmente eliminados, donde el desierto se transformará en algo espectacular, en un jardín con maravillas. Patria física, existe una patria futura.
donde la soledad, donde el aislamiento, donde la espectacular, en un jardín con manantiales, en una nueva forma de pensar, en una forma nueva de actuar. Para nosotros esto que Isaías nos recuerda 2 mandatos de cómo esperar. Primero, ser fuertes. 35. Isaías capítulo 35, en el versículo 3 dice: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No tener miedo, ¿por qué? Porque Dios vendrá con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Isaías nos habla del segundo mandato, 8 al 9, dice: y habrá allí camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No hallará allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará. ¿Para qué? Para que caminen los redimidos. El segundo mandato, y Jesús lo plantea en el Nuevo Testamento y lo sabemos y lo conocemos en el día de hoy, una invitación a ese camino a ser santos. El inmundo, pesqueteamos, si estamos en el camino, no nos extraviaremos. Los redimidos podrán pasar, sea cual sea su vida, sea cual sea. Levanta tu cabeza hoy, mira al frente, y cuando pasemos por estas luchas y estas circunstancias, cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, levantemos nuestra cabeza y miremos al cielo. Porque yo creo que tú y yo tenemos una vida fuerte, una vida santa en Él ahora. Hoy te invito para que reconozcas, que disfrutes de la salvación y que anticipes en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy les animo, les motivo para que se fortalezcan y para que se afirmen, para que seamos santos en medio de la tribulación. Reconoce, disfruta y anticipa tu libertad en Cristo Jesús. Mira hacia el cielo, porque tú, puro, seguro, tienes una vida fuerte y una vida santa en Cristo Jesús ahora. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias a través de este ayuno, para que tú bendigas donde ellos se encuentren, en sus casas, en sus trabajos. Bendíceles grandemente. Hoy te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos guardes y nos protejas de todo mal. Y clamamos a ti, Señor, por la poderosa sobre nosotros en este lugar. Bendice nuestras manos, guárdanos y protégenos, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, pidiendo la bendición tuya para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos.